Hermano, que el Señor la bendiga en esta noche. Agradecemos al Señor la oportunidad de estar juntos para seguir estudiando la palabra del Señor, seguir aprendiendo estas herramientas que nos ayudan en esta tarea. Una tarea que todo creyente está todo el tiempo, una tarea que nos invita a ir al texto bíblico, a conocer quién es Dios, a conocer lo que Dios nos está llamando a hacer. Así que en esta hora vamos a orar para prepararnos a continuar con nuestra clase de hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. Ya estamos culminando este curso. Este fue un curso de un semestre, prácticamente lo comenzamos en febrero y ya ahora en este mes de junio lo vamos a culminar. Con la ayuda del Señor quedan unas 3 clases para ya culminar. Hoy vamos a estar específicamente tratando el tema de la aplicación. Ustedes recuerdan que habíamos presentado 3 pasos para estudiar la Biblia. Habíamos hablado de la importancia de observar, interpretar y por último, aplicar. Así que hoy estaremos dándole más énfasis a ese último punto, cómo enfatizar la aplicación del texto. Así que vamos a orar en esta hora para continuar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, poder reunirnos, Señor, con el propósito de conocer tu palabra, de conocer alguna herramienta para estudiar tu palabra. Te pedimos en esta hora que nos guíe, Señor, que nos dirija por medio de ella. Gracias por cada hermano, cada familia que está aquí, los que nos ven a través de esta transmisión. Te pedimos, Señor, también por aquellos que hoy no podrán estar con nosotros. Sé tú con ellos también de manera especial. Hay algunos hermanos que están enfermos, otros que están enfrentando algunas situaciones que no les permiten hoy estar con nosotros. También te pedimos que los acompañes. Es en tu nombre, Jesús, que nosotros oramos y te damos gracias. Amén. Bien, como les decía, mi hermano, hoy vamos a estar trabajando el tema específicamente de la aplicación. ¿Cómo nosotros podemos aprender a aplicar el texto bíblico? Yo creo que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a comenzar una breve reflexión sobre este texto. Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 22 al 27. Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 22 al 27. Alguien que lo tenga lo puede leer. Sí, Norma. Santiago, capítulo 1. Versículo 22 al 27, y esté muy pendiente a lo que el autor quiere presentarnos en relación con este tema que vamos a considerar hoy, de la aplicación de la Escritura, de la aplicación de las verdades que vamos conociendo en la Biblia. ¿Qué dice así? Santiago capítulo 1, 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas, el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de ellos. Mi hermano, este libro de Santiago es como el libro de Proverbios, pero en el Nuevo Testamento. Presenta muchos principios, presenta muchas verdades para cómo vivir la vida como creyentes. Particularmente entre los versos 22 al 27 que acabamos de escuchar, ¿cuál es el énfasis que nosotros vemos ahí? Siempre que usted ve un pasaje o una sección, usted debe comenzar a identificar el énfasis. ¿Cuál es el énfasis de ese pasaje? ¿Qué está queriendo decir Santiago a la iglesia a la cual él está escribiendo? ¿Ustedes creen? Con la idea que presenta desde el verso 22, comenzando. ¿Cuál es ese énfasis que quiere presentar Santiago a la iglesia a la cual él está escribiendo? Sí.
exhortando a la iglesia a una vida utilizando el sermón del domingo, viviendo bajo la palabra. Sí. Hay una exhortación a la obediencia. ¿Qué más? ¿Qué más vemos aquí? Miren cómo comienza esta sección, ser hacedores, esta exhortación, no solamente oidores, porque si tú eres un oidor solamente y no un hacedor, ¿qué pasa? No engañas a Dios, no puede engañar, quizás tú crees que puede engañar a los demás, a que está alrededor tuyo, pero al final dice el texto que, y ya estoy en la última sección, versos 26 y 27, que alguien que se identifica como un cristiano, si alguien se identifica o se cree religioso, ese es el término que utilizan. Oye, pero no está viviendo, no está practicando, solamente es un oidor. La religión del tal es, miren el verso 26, es vana. Y usted sabe esa palabra muy fuerte porque esa palabra lo que dice es vacía. Es una religión sin sentido. Así que aquel que solamente es un oidor, no un hacedor, es aquel que al final de cuentas no está viviendo lo que está aprendiendo la palabra y vive una religión vana. La religión pura y sin mácula, la religión verdadera delante de Dios, verso 27, es poner en práctica lo que estás escuchando. Es vivir según el Evangelio, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo, vivir en santificación. Así que la idea general de todo este pasaje es confrontar a la iglesia a la cual él está escribiendo y decirle, cuidado con solamente ser oidor, cuidado con solamente ser lector, en el caso de que estás en tu casa leyendo el texto todos los días, y no hacedor de ello. Cuidado de ser un buen observador del texto, un buen intérprete del texto, pero fallar aquí. Cuidado de eso. Ser un buen observador, ser un buen intérprete, pero al final no aplicarlo. Tú sabes que en algún momento una persona escribió lo siguiente, cuando hablando sobre este tema de la aplicación bíblica, esta persona decía que la parte de la Biblia que tú verdaderamente crees es la que vives. La parte de la Biblia, esa parte de la Biblia que tú puedes decir, si yo la creo, es aquella que estás viviendo. No solamente fuiste un oidor o un lector, sino un hacedor, la aplicaste en tu vida. Así que eso es lo que vamos a ver hoy, siguiendo estos 6 puntos principales y esa guía de preguntas que usted tiene en su hoja. Número 1, vamos a reflexionar un poco sobre el valor de aplicar la palabra de Dios. En la misma escritura, vamos a ir a Josué, capítulo 1, verso 8, un texto muy conocido. En la misma escritura se nos muestra algo sobre el valor de aplicar la palabra de Dios. Alguien que lo pueda leer, Josué capítulo 1, verso 8. Sí. Josué capítulo 1, verso 8. Recuerden que este pasaje es un pasaje donde hay un paso de liderazgo. Ya Moisés murió. Ahora Josué es el próximo líder y a Josué Dios lo está animando. Le está dando como unas herramientas para que él pueda hacer la tarea de dirigir a un pueblo tan terco y tan difícil como era el pueblo de Israel. Así que imagínate por un momento, Josué ya había visto lo difícil que era liderar. Josué ya había visto lo difícil que era ser el líder de este pueblo, porque Josué siempre estaba con Moisés. Él lo había visto. Y de momento le toca a él dirigir las riendas del pueblo. Así que es un tiempo difícil para él. Pero mira las palabras que recibe de ánimo de Dios, particularmente en el verso 8. Escuchen esto y mírenlo como las instrucciones que le está dando Dios a este hombre que ahora le toca esta tarea importante de dirigir al pueblo. Tiene que ver con lo que hablamos el domingo cuando comenzamos a decir que Dios nos ha dejado su manual, su guía. Y aquí literalmente Dios le está diciendo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche piensa en él. Cuando dicen medítalo, piensa en él. Josué, cuando tú vayas a tomar decisiones para dirigir a este pueblo, que este sea tu guía. No vas a poder tomar decisiones sabias si no aplicas, si no vives este texto. Para que tú
no solamente es que lo escuchen, no solamente es que de día y de noche piensen en él. Miren la parte de la aplicación, la segunda parte del verso 8. Para que guardes y hagas. La palabra hagas está ahí intencionalmente porque es un verbo que nos habla de la acción. No solamente la escuchó, sino que la pone en la práctica. Para que tú hagas conforme a todo lo que está escrito en él. En otras palabras, para que tú vivas conforme a todo lo que dice este libro. Y si tú haces eso, Josué, te he llamado a Josué, ¿cuál era la bendición que se le prometía? Ahí en el verso 8. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo se saldrá bien. En otras palabras, Josué, vas a ser exitoso en esta tarea de dirigir al pueblo solamente si te diriges por la palabra de Dios. Interesante, Josué iba a dirigir exitosamente al pueblo a la medida que él se dejara dirigir por Dios. Pero Dios lo dirigía a él por medio de la palabra, que iba a ser su guía, y él entonces podía dirigir al pueblo. Pero noten la importancia de la aplicación. Él tenía que hacer todo lo que y vivir según el libro, y entonces su camino sería próspero, su camino sería exitoso. De hecho, esto es para otra ocasión, pero noten ahí, en ese pasaje de Josué capítulo 1, cuántas veces se repite. Entonces, un buen observador, cuando está mirando un texto, debe ver todas las veces que se repite esa idea de esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? La importancia del contexto. Lo que estaba pasando, Josué va a coger el liderato de un pueblo difícil. Así que Dios lo está animando. Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo como tú con Moisés. Pero Josué, no te olvides de toda tu vida, día y noche, meditar en lo que estás escuchando y leyendo en la palabra. No solamente meditar, hacer. Vivir de acuerdo a esa palabra. Y entonces tu camino será prosperado. Tu camino será exitoso en toda tu tarea como un líder. Así que ese es el principio que vemos ahí. Por eso en ese primer punto encontramos esta idea de el valor de aplicar la palabra. Cuando aplicamos la palabra, comenzamos a vivir según los principios de Dios. Y cuando comenzamos a vivir según los principios de Dios, comenzamos a ver esa dirección de Dios, esa bendición de Dios también en nuestras vidas. En segundo lugar, bajo este tema de la importancia de aplicar la palabra, ahí en sus hojas, miren el consejo que se nos da. Espere descubrir una aplicación. O sea, cuando usted esté leyendo un texto, imagínate que usted está leyendo 1 Corintios, capítulo 15, usted está leyendo el Salmo 34, usted está leyendo Génesis, capítulo 1, cualquier porción de la escritura que usted está leyendo, usted debe ser intencional y esperar descubrir una aplicación. Ahorita vamos a ver algunas preguntas que nos ayudan a eso. Pero mi hermano, sea intencional. Espere que cuando usted está leyendo ese texto le está hablando a usted directamente. Hay un autor, se llama Thomas Watson, un escritor puritano, muy bueno. Si usted puede conseguir algunos de sus libros, son unas joyas. Pero él particularmente dijo lo siguiente sobre este tema, de cuando usted está leyendo el texto bíblico para buscar aplicarlo. Mira lo que dice este autor sobre este tema. Dice, tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes. Tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes. O sea que cuando usted está leyendo el texto, toma cada porción del texto como que fue una palabra que Dios está hablando a ti. Cuando la palabra truene en contra del pecado, piensen de esta manera. Dios se refiere a mi pecado. O sea, cuando la palabra está hablando del pecado, específicamente, te véalo así. Muchos se alejan de las escrituras. Muchos consideran que no tienen que ver consigo mismos. Pero si ustedes tienen la intención de sacar provecho de la palabra, llévenla a casa para ustedes mismos. Una medicina, escuchen esta última frase que él dice sobre este tema. Una medicina no hará ningún bien si no se aplica. Una medicina, que es el texto, que es la Biblia, es la palabra de Dios, su guía, no hará ningún bien si usted no lo aplica. Así que esa es la importancia, pero noten el consejo inicial de él de tomar cada texto para usted.
como que Dios me está hablando a mí. Mi hermano, abra la Biblia, o cuando esté en el contexto de la iglesia, escuchando la palabra, vaya con esa intención. Dios me va a hablar a mí sobre algo en particular. Y usted llévese, póngalo en práctica. Usted mismo lo puede poner en práctica en su lectura de la Biblia. En la mañana, usted lee un texto, no se pare de ahí hasta que usted diga, oye, exactamente Dios me está hablando de esta manera, o Dios me está guiando a esto. Cuando escuche el sermón, cuando escuche una clase de la Biblia, sea intencional usted y practíquelo. Usted diga, oye, hay alguna verdad específica dentro de todo lo que se habló y muchas aplicaciones que se hablaron, pero hay alguna específica que en esta mañana o en esta noche yo me puedo llevar. Hay algo particular que Dios me habló hoy y usted eso, escríbalo ahí en una nota en su Biblia, subrayelo y continúe meditando en eso. Esa es la forma que le va a ayudar a usted a aplicarla. Porque si no, usted va a escuchar el sermón del domingo y usted va a ir a almorzar y si usted no medita y aplica lo que está escuchando, probablemente ya a las 3 de la 4 de la tarde yo lo llamo a usted y le digo, Gilly, ¿qué fue lo que yo prediqué hoy? Oye, pues tú hablaste algo ahí de que yo prediqué el domingo pasado, piensen. No lo voy a poner a... Usted tiene hasta las hojas. Pero piensen por un momento. ¿Y tú sabes por qué muchas veces no nos acordamos? Eso significa algo, que no pensamos en eso más allá del tiempo que estuvimos aquí. O sea, estuvimos aquí, es más, aquí, en este contexto, tú pudiste haber dicho, wow, esa palabra está tremenda, esa palabra es para mí, bien animado. Pero si saliste de aquí y no seguiste como pensando en lo que Dios te estaba hablando, aquí se quedó. Pero cuando tú lo buscas aplicar, es que tú sales de aquí, tú vas a almorzar, tú llegas a la tarde, después del lunes y tú todavía, wow, esa palabra de ayer, esta parte, a mí me aplica en esto. Y usted sigue orando al Señor y dice, Señor, ayúdame a poner en práctica eso que aprendí ayer. Cuando usted sigue pensando, después de ser aquí, sigue pensando en lo que se habló, como que fue un mensaje de Dios para usted. Esa es la forma de aplicarlo. Si no, va a pasar eso. Y yo me lo encuentro allí almorzando en el merendero. Y vamos a seguir hablando de la predicación. Imagínense que usted entonces no tenga, no sepa ni de qué estamos hablando. Así que la mejor manera es esa, la mejor manera es usted poder comenzar rápido a pensar específicamente cómo yo puedo aplicar esto en mi vida. ¿Qué Dios me está diciendo a mí? Pero no solamente se aplica el contexto del congregacional, es lo mismo en tu casa. Por la mañana leíste la Biblia. Antes de irte a hacer todas las cosas que hagas en el día, piensa por un momento y todo el día estés pensando en eso. Porque si no te pasa lo mismo. Me ha pasado a mí. ¿No te pasa que tú leíste por la mañana 2 salmos? Tú te sientes bien contento de que leíste 2 salmos hoy. O 2 capítulos del Evangelio de Marcos. Y lo mismo, ya al mediodía, ya a la tarde. Tú no te acuerdas específicamente lo que leíste. Y muchas veces nos pasa eso, yo repito. Porque no somos un poco más intencionales en seguir pensando. O sea, yo leí estos 2 capítulos, claro que yo no me voy a recordar. Probablemente, a menos que usted tenga una super memoria fotográfica que es así, escanea el pasaje que gente la tiene. Pero probablemente tú y yo no nos vamos a recordar de cada detalle. Pero lo importante, la idea general, usted leyó el encuentro con Jesús esta mañana, el encuentro con Jesús con la mujer samaritana, con Nicodemo. Y usted quizás no sabe los versos exactos y toda la historia de memoria por la tarde. Oye, pero usted todavía recuerda la importancia de ese encuentro. Lo que le enseñó el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Esa es la idea que queremos proyectar. Para que usted sea una persona que no solamente observe el texto y lo interprete, sino que también lo aplique en su vida. Y usted sabe que muchas veces cuando queremos ser buenos estudiantes de la Escritura nos quedamos aquí e invertimos mucho tiempo aquí. Eso nos pasa a nosotros. Cada vez que tomamos una clase de cómo predicar, constantemente se nos dice, oye, ten cuidado de que todo lo que tú le diste a la iglesia fue todo paso. Imagínate que yo a la iglesia simplemente le di la enseñanza, lo interpreté, pero nunca le dije qué hacer con el texto. O sea, en otras palabras, nunca le dije específicamente, oye, Dios ahora te está llamando a vivir de esta manera. Predicación del domingo. Vimos a un pueblo arrepentido por sus pecados, el pueblo de Israel, bajo lo que estaba pasando con la reforma, con la palabra de Dios que ellos había leído. Este pueblo hizo un compromiso con Dios y dijeron, Señor, vamos a vivir de acuerdo a lo que está escrito. Y comenzaron a vivir en cada aspecto de su vida.
en el aspecto familiar, en el aspecto religioso, en el aspecto comercial, viviendo según el libro, literalmente. Pero entonces imagínate por un momento que yo lo dejé ahí como predicador. Simplemente esa fue la clase, la predicación del domingo, la clase del domingo, y ya. En el momento usted se queda pensando, oye, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Con lo que hizo ese pueblo hace miles de años atrás, un día que se comprometieron con Dios. Pero hubo un momento en la predicación donde hubo que hacer una exhortación a la iglesia hoy. A decirte, hoy tú comprométete con Dios. Comprométete a vivir debajo de la palabra de Dios. Comprométete a usar esto como tu guía, como tu instrumento, como tu manual de instrucciones. Tiene que haber un momento donde haya una aplicación específica. Hermano, y es mi oración, que cada domingo que se predica, sea yo, el pastor Carlos u otro predicador que esté con nosotros ese día, es mi oración, que cada uno de los que estamos aquí, empezando por nosotros mismos, nos llevemos esa aplicación. Nos llevemos esa verdad donde yo diga, oye, este punto yo necesito continuar pensándolo, meditándolo, porque yo necesito comprometerme más con la palabra, porque yo necesito vivir estas áreas de mi vida, yo necesito ponerla en orden según lo que dice la palabra de Dios. Así que siempre vaya pensando en eso, mientras se está predicando aún. Usted puede ir pensando en eso. Si usted toma nota, que recomiendo que tome nota, usted está diciendo, oye, hay una aplicación, hay algo que Dios me va a hablar hoy específicamente, usted anótelo. Y luego en la tarde o en la semana piense en eso, vaya a esa hoja de papel y diga, oye, Dios me habló de esta manera, ¿qué yo estoy haciendo? ¿He cambiado algo? Ya hoy es miércoles. O sea, si ya hoy es miércoles y Dios me habló el domingo de que yo debo dirigir mi vida según el libro, y hay algún aspecto que el domingo yo me di cuenta que yo no estoy dirigiendo según las instrucciones de la palabra de Dios, hoy es un día, ya a mitad de semana, donde yo tengo que meditar. Dice, yo he hecho algo, he comenzado a dar pasos para cambiar eso. Así que, al final de cuentas, ese es el proceso para aplicar el texto. Pero mis hermanos, ninguno de nosotros puede aplicar el texto si no pasa por aquí. Ninguno de nosotros puede brincar esta etapa, esos 3 pasos. Ninguno de nosotros puede ir a aplicar el texto si no ha conocido el texto. Ese es nuestro punto número 3 ahí en sus hojas. Entienda el texto para poder aplicarlo correctamente. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 17. Miren lo que dice este pasaje en relación a este tema. Jesús está en el contexto de la última cena con sus discípulos en Juan capítulo 13, y usted sabe lo que Jesús hace allí. Jesús toma una toalla, toma una posición de esclavo prácticamente. Él toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y él luego les dice, oye, yo he hecho esto como un ejemplo para ustedes, para que ustedes también lo hagan, para que ustedes también se traten de la manera correcta unos a otros. Pero entonces dice este famoso verso 17. Quiero que alguien lo pueda leer, si tiene acceso a su Biblia ahí, o a través de una aplicación, en la Nueva Versión Internacional. Este texto, Juan 13, 17. En la Reina Valera 60, que es la que usted escucha normalmente, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero miren de forma específica, gracias. Miren de forma específica en la Nueva Versión Internacional. ¿La tienen por ahí? Nueva Versión Internacional. Sí, ok, ¿qué dice? Sí. Una forma de pregunta, Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿ustedes entienden esto? Y al final le dice, dichosos serán o bienaventurados serán si la ponen en práctica. O sea, no solamente es como que Jesús le está diciendo, ¿ustedes entienden esto? ¡Qué bueno! Pero ustedes van a ser dichosos, bienaventurados si lo viven. No solamente entendiéndolo, sino viviéndolo. Así que al final de cuentas, yo no puedo vivir algo que no he entendido. Yo tengo que por eso ser un buen estudiante de la Biblia. Yo tengo que hacer correctamente estos pasos.
yo tengo que ser un buen observador, yo tengo que ser un buen intérprete, para luego entonces venir al texto y buscar una aplicación. Número 4, y tiene que ver con lo que estábamos diciendo hace unos minutos, de cuando no pensamos más allá de nuestra lectura o de haber oído la palabra de Dios, sino que lo dejamos ahí. Miren la exhortación número 4 para aplicar correctamente la Biblia. Nos dice el autor: medite para discernir la aplicación. Medite para discernir la aplicación. Discernir es pensar, es buscar, es descubrir, es entender cuál es la aplicación. Pero para eso, mi hermano, usted tiene que meditar. ¿Y qué es meditar? Leer pensando. ¿Qué es meditar? Leer ese pasaje y comenzar a pensar y decir, oye, ¿cuál específicamente es esta aplicación que Dios quiere para mi vida? Miren, el Salmo 119, el salmo más extenso, un salmo dedicado al amor que tenía el autor por la palabra de Dios, donde una y otra vez él habla de cuánto amaba la palabra, de cómo era esa palabra para él, de que esa era una palabra muy valiosa. Ese salmo, miren lo que dice en el verso 15, alguien que lo pueda leer, Salmo 119, y vamos a ver el versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Noten que el salmista está diciendo, yo me detendré. Hermano, para meditar usted tiene que sentarse. Usted tiene la idea. Usted tiene que estar con sus ojos, con su mente puesta en el texto. Usted no puede meditar en un texto viendo la última serie que salió. O viendo un juego. No es que son malos. Pero es que no puede hacer esas dos cosas a la vez. Para usted meditar en un texto y pensar y discernir la aplicación de ese texto para su vida, usted necesita poner toda su atención en ese texto. Toda su atención en la palabra de Dios. Mi hermano, yo no sé cómo para usted. Hay gente que quizás en la noche tiene su mente más activa. Hay personas que durante la noche son más activos. Veo por aquí gente que dice que no. Hay otros que por la mañana que son más activos, más productivos. Lo importante es que usted se identifique, lo importante es que usted diga, oye, yo en la mañana tengo mi mente más abierta, más activa, más despierta. Ese es el tiempo correcto para usted hacer su devocional. Porque ese es el tiempo cuando usted está directamente con su mente preparada, alerta, para lo que dice la palabra de Dios. Pero si usted es una persona que es más tarde o en la noche, tiene ese mejor tiempo porque su mente está más activa, hágalo. Lo importante, mi hermano, es que usted saque ese tiempo no solo de lectura, sino de meditación. Y saber que la meditación requiere no solo tiempo, sino atención, toda su atención a eso. Claro, quizás hay un plus en la idea de hacerlo en la mañana para que el texto o la verdad que tú encontraste de aplicación te acompañe todo el día. Pero al final de cuentas, si es la noche, el momento de más atención, no descuides eso. Usa la noche para meditar en ese texto, para cuando tu mente esté muy activa. Lo importante, escríbelo, acuéstate, y la mañana es un buen motor para iniciar el día. Esa verdad que usaste anoche. Oye, yo entonces hoy quiero comenzar así, de esta manera. Lo importante, mi hermano, es que usted lo haga, no importa el método particular que utilice. Número 5 de estos principios que estamos viendo, ayudándonos a aplicar, a llegar a este punto número 3, de aplicar la palabra. Haga preguntas orientadas a la aplicación del texto. Haga preguntas orientadas a la aplicación del texto. Y número 6, que está unida a esa, responda específicamente. O sea, no solamente haga una pregunta general, sino que responda específicamente usted cómo esto tiene que ver contigo. El ejemplo es, miren, usted está en tal salmo, usted lo está leyendo, o un evangelio. Usted lo está leyendo y usted de un momento dice, oye, se hace la pregunta correcta. ¿Y cómo se puede aplicar este texto hoy día? De momento usted de forma general dice, oye, los cristianos podrían aplicar este texto así, así, así. Hermano, el avión todavía está en el aire. Aterrícelo. Y la idea implica que usted la aterriza en su corazón.
La idea implica que entonces usted no lo deja en el aire. Usted dice, no, esto no es una idea general para los cristianos. Yo soy el que estoy leyendo la Biblia. Yo en este momento soy el que necesito vivir bajo este punto que se me está enseñando. Así que no solamente haga la pregunta correcta, sino que responda específicamente asumiendo que lo que usted está leyendo es para usted, porque Dios hablando a usted por medio de su palabra. Ahora bien, esta última parte de la clase la dedicaremos a esto. Ahí usted tiene una serie de preguntas. Usted ve en la hoja, debajo del punto 6. Esas son las preguntas como guía que le pueden ayudar a usted a ser un buen estudiante de la Escritura. Yo las voy a leer de forma general. Los invito a que usted en su casa saque un tiempo también para meditar en alguna de estas preguntas cada vez que esté estudiando la Biblia, pero también la vamos a poner en práctica haciendo lectura del Salmo 23, salmo muy conocido para nosotros. Así que en los últimos minutos que tengamos hoy de clase, los vamos a dedicar a ver estas preguntas y luego a ir al Salmo 23 y buscar la manera en que podamos responderla. Miren cuáles son las preguntas. Número 1, ¿revela este texto algo que yo debería creer acerca de Dios? En otras palabras, estoy leyendo un pasaje y este pasaje me está diciendo algo sobre Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo sobre Dios? Por ejemplo, yo estoy leyendo Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo yo contesto esa primera pregunta? ¿Quién me dice de Dios ese texto? Que Él es el creador. Y si me quedo ahí pensando, puedo sacar más atributos. Si Él es el creador, todo lo que Él creó tiene tiempo, límite. Pero Él está fuera del tiempo. Así que si Él está fuera del tiempo, por definición Él es eterno. Así que, ¿qué me está diciendo de Dios? Solamente ese pasaje inicial. Oye, porque Él es el creador, que Él es eterno. Y si sigo leyendo, que dice que fue con el poder de su palabra. Más nada. O sea, Él es entonces todopoderoso. Él es eterno, nadie lo creó a Él. El libro de Génesis habla de la creación de todo menos de Él. Nadie lo creó a Él, siempre ha existido. Así que miren cómo solo con Génesis 1:1 usted puede comenzar a ver que ese texto me dice algo de Dios. Pero para eso usted tiene que sentarse, poner toda su atención en el texto y comenzar a preguntarse la pregunta correcta. No importa el texto que usted esté, entre Génesis y Apocalipsis, comience preguntándose eso. ¿Qué me enseña este texto acerca de los atributos de Dios, del carácter de Dios? En segundo lugar, la segunda pregunta. ¿Revela este texto algo por lo cual yo debería alabar a Dios, agradecerle o confiar en Él? Génesis 1:1 fue su devocional, ahora lo voy a usar en todas las preguntas. Génesis 1:1 es su devocional y usted contestó la primera pregunta. ¿Qué te enseña este texto acerca de Dios? Bueno, me enseña que Él es el creador, que Él es eterno. Esa verdad, el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas, el hecho de que Dios es eterno, de que nadie lo creó a Él, de que Él siempre ha existido, de que Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, revela algo o me lleva a mí de alguna manera a alabar a Dios, a agradecerle o a confiar en Él. ¿Cómo? Una pequeña línea. ¿Cómo usted lo lleva? Porque si no, estamos haciendo algo erróneo. Si yo lo dejo aquí así, estamos haciendo la pregunta general. El punto es que usted diga, no, pues si yo leo Génesis 1:1 y creo que, y leo ahí, y eso me enseña que Dios es creador, y que Él es el mismo ayer y siempre, hoy eso me da algo, aplico yo en mi vida. ¿Quién se anima? Me creo a mí. Por lo tanto, le tengo que estar agradecido de que yo existo porque Él me hizo existir. Ahí está una aplicación. ¿Qué más? Otra aplicación de esa, cuando usted está en ese texto. Sí. Confianza. ¿Confianza? ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes confiar en el Dios que se revela o aparece esos atributos en Génesis 1? De un creador, un Dios eterno. Su poder. Yo puedo confiar en su poder, que lo veo ahí, en ese Dios con su boca.
todopoderoso hablando y creando todas las cosas. Hoy yo puedo confiar en ese Dios. ¿Qué más? Importante. Hoy yo aplico a mi vida eso. Él es mi provisión, Él es el que me va a sustentar. Si Él es el creador de todo. Si no hay nada antes que Él y después de Él, Él es Dios, el único que está por encima de todas las cosas. Yo puedo confiar en ese Dios, yo puedo reconocerlo como mi creador y agradecerle a Dios por eso, por haberme creado, por haber creado todas las cosas hermosas. Y tú puedes hacer una oración de su familia, pero también por la naturaleza, por lo que creó Dios, los alimentos, todo puede estar incluido ahí, porque es creación de Dios, de ese Dios que usted está viendo en Génesis 1:1. Usted puede confiar en Él, usted puede descansar en su provisión, en que Él me va a sostener. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Sí. Por causa de esa confianza, en el tiempo de como enfermedad, que hasta una enfermedad que es crónica, que uno piensa que se va a morir, puede confiar que también esa enfermedad va a pasar y que todo va a trabajar por su bien, por causa de esa confianza. Así es, de ese Dios creador que sostiene todas las cosas, que es el que le da orden. Mira, hay tanto oído ahí, porque Él es el que le da orden a todas las cosas. Él es el que le da propósito. Y usted hoy ve su vida y ve que es un caos, y ve que su vida no está así en orden, su vida está así, que no tiene como un orden. Génesis 1 lo lleva a pensar por un momento en eso. Y este Dios es un Dios de orden. Él ordenó todo, un Dios de propósito. Significa que las cosas no están ahí al azar. No, aunque me estén pasando mis cosas, Dios es un Dios de plan, de propósito. Desde allá, desde Génesis, Él es un Dios que tiene propósito con todo. Él diseñó, Él pensó antes de actuar todas las cosas. Así que mi vida hoy, con todo lo que esté pasando, está en manos de ese Dios. Hermano, no hemos pasado de Génesis 1. Mira todo lo que usted puede aplicar y aprender acerca de Dios. La Biblia tiene 1189 capítulos. Y en 2 minutos reflexionamos de manera efímera, rápido, en un capítulo y no completo. En la pequeña porción del capítulo 1 de Génesis. ¿Y cuántas verdades usted? Pero ¿por qué normalmente no sacamos todas esas aplicaciones? No solo de ese capítulo, sino de los 1189 capítulos que hay entre los 66 libros. Porque no nos detenemos a pensar en estas cosas. Número 1, ¿qué me enseña de Dios este texto? ¿Qué atributo? Número 2, eso que me está enseñando de Dios me lleva a alabar a Dios, me lleva a agradecerle, me lleva a confiar en Él. Número 3, me revela el texto algo por lo cual yo debería orar para mí mismo o para otros. Este texto me revela algo específico por lo cual yo debería orar ahora mismo para mí o para otro. Número 4, me revela el texto algo acerca de lo cual yo debería tener una actitud nueva. De momento, leer este texto cambia mi actitud de cómo yo veo las cosas. Le puse el ejemplo, yo veo que mi vida es un caos, yo veo que aquí las cosas no tienen sentido, lo que pasa en el mundo y a mi alrededor. Ese texto no debe llevarme a cambiar mi percepción. Esa idea de Génesis 1 del Dios que hace todo con orden, con propósitos. Número 5. Me revela el texto algo sobre lo que debería tomar una decisión. Este texto específico me está enseñando algo hoy para que yo tome una decisión en alguna área de mi vida. Y número 6, de esta pregunta guía para ayudarle a usted a aplicar los textos. Me revela el texto algo que yo debería hacer por Cristo, por otros o por mí mismo. No solamente su mente estuvo involucrada, su corazón, sino que también su voluntad. La voluntad es la que entonces, como el motor, lo que lo va a llevar a usted a accionar. Y por eso esa pregunta es última. Cuando usted ya meditó y pensó sobre todo lo que hay en el texto y las posibles aplicaciones,
usted entonces va a la acción. Este texto me enseña algo que yo debo hacer hoy por Cristo, por otros o por mí mismo. Así que, a la luz de estas preguntas, la idea es, lo mismo que hicimos con el Génesis 1 de forma rápida, hacerlo con el Salmo 23. Yo le invito a que todos vayan y estos últimos minutos que nos quedan, como 14 minutos más o menos, vamos a dedicar a ver este salmo brevemente y de forma específica a contestar esta pregunta aquí. Imagínate que usted lo está leyendo en su casa, en su texto devocional. ¿Cómo usted puede particularmente ir aplicando a través de estas preguntas? Lo mismo que hicimos con Génesis 1, pero a través de este texto. Dice el Salmo 23 de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este texto, mis hermanos, lo escribe David, un pastor, precisamente, un pastor de ovejas, que fue llevado del redil, siendo un pastor de ovejas, al palacio, para cumplir los propósitos de Dios. David sabía lo que era pastorear. David sabía que pastorear, él era un pastor de ovejas, implicaba dirigir a las ovejas, implicaba protegerla del peligro. ¿Usted recuerda cuando David alude a que él enfrentó leones, enfrentó osos, o sea, enfrentó fieras feroces por tal de proteger a sus ovejas? Así que David tenía una imagen en su mente de lo que era un pastor, porque él mismo había sido un pastor. Ese es el contexto que usted debe pensar antes de tratar de identificar las verdades que están ahí. ¿Por qué David describe a Dios o muestra a Dios o habla de Dios como un pastor? Él no es alguien ajeno a lo que significa esa posición. Él sabe, él ha vivido ahí. Así que por eso él describe a Dios de esa manera. Y contestamos entonces esta pregunta. Cuando yo tengo estos 6 versos, número 1, ¿revela este texto algo que yo debería creer acerca de Dios? ¿Qué revela este texto acerca de Dios? Un Dios que cuida a los suyos, a su pueblo. ¿Qué más? Un Dios que provee a su pueblo, que conforta a su pueblo, que ama a su pueblo, porque todo eso lo hace, claro, porque ama a su pueblo, sí. Un Dios que guía a su pueblo. Estamos viendo atributos de Dios. ¿Qué me enseña de Dios este pasaje? ¿Qué más? Protege, ama, provee, guía. Se interesa. No es un Dios que está allá lejano, que no tiene nada que ver con nosotros. Un Dios que se interesa. Un Dios que corrige. Parte de su función como pastor es corregir. ¿Qué iba a decir él? Parte de su función, sí. Oh, sí. Que no hay que temer porque ese Dios es el Dios que está con nosotros. A eso queremos aterrizar, esa aplicación, a llevármelo para mí, esa verdad. Así que tengo estas ideas acerca de Dios. Y podemos ver otras. Pero usted medita, eso es lo primero que usted hace. ¿Qué me está enseñando este texto acerca de Dios? Imagínate tú en la mañana, si haces tu devoción por la mañana, tomas una libreta, siempre es recomendable, usa una hoja de papel, lo que sea, usa su Biblia, toma el texto y comienza a apuntar todo esto que hicimos ahora. El Dios proveedor, el Dios que guía, el Dios que protege, el Dios que está interesado por su pueblo, el Dios que corrige a su pueblo. Toda esta imagen de lo que hace un pastor. Usted escribe pastor arriba, usted dice, ¿y qué hace un pastor? Pues todo lo que ustedes dijeron: proveer, guiar, corregir.
Y esa es la imagen que se está presentando de Dios. Hay otra cosa más, Sí. que también es el Importante. pastor, cuando lo vea caer Sí. en una trampa, en un lugar donde se debía, Sí. automáticamente también la curaba. Y ahí hay una alusión también cuando habla de confortar su alma. Del verso 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que ciertamente sí. Número 2, ya que tenemos esa imagen de Dios que se está presentando aquí, ¿revela este texto algo por lo cual yo debería alabar a Dios, agradecerle o confiar en Él? ¿Qué usted diría? ¿Tú darías gracias a Dios por su misericordia que es manifestada ahí, en ese Dios como pastor? ¿Qué más? Ya aquí no estamos aterrizando todavía completo, pero estamos ya bajando el avión. Hay algo, usted conoce a ese Dios, pastor, y todas esas características. ¿Hay algo por lo cual usted alabaría a Dios, agradecería o confiaría en Él? Él está conmigo, Él me cuida, Él me protege, Él me ama. Y ahí hay una oración de alabanza a Dios. Señor, gracias porque tú eres el que me cuida, me protege y me amas. Mire, usted leyó el texto y lo llevó a un acto de alabanza y de oración delante de Dios, así, de esa manera. Sí. Incluso que me da vida eterna, porque dice que con Él viviré por siempre. Acuérdate que Él es el alfa y el omega. Amén. El alfa y el omega, tú también puedes imaginar eso. El que está con nosotros todo el tiempo. Así es. ¿Qué más? Pregunta número 3. ¿Me revela el texto algo por lo cual debería orar para mí mismo o para otros? Tú leíste ese texto, viste quién es Dios ahí, y todo lo que implica el que Dios es tu pastor. Lo llevaste a una alabanza a Dios. ¿Cómo ahora podrías orar por algo específico, aparte de elevar esa alabanza por esos atributos? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo usted puede convertir eso en una oración? Orar por aquellos que están pasando por momentos, ¿verdad?, de calamidad o situaciones que llegan en su vida, que Él se convierta en todo lo que ya descubrimos nosotros. Amén. ¿Quién se convierte en su pastor? Empezó con una alabanza, te sigue con agradecimiento. Señor, gracias de todo porque eres mi pastor. Y recuerde que usted lee la Biblia, Salmo 23 estamos, a la luz de todo el mensaje. Juan 10 representa a Jesús como ese buen pastor que da su vida por las ovejas. O sea, usted no lee el Salmo 23 aislado de toda la Biblia. Al final, ¿quién es ese buen pastor? Es Jesús, el que dio su vida por las ovejas. O sea, quien representa al buen pastor al final de cuentas en la Biblia, con todas sus características y todo lo que hace ese buen pastor que ustedes dijeron ahorita, es Jesús. Y usted comienza a orar. Dice, Señor, gracias por pastorear mi vida. Gracias por dar tu vida por la oveja, empezando por mí. Señor, mira mi familia. Tú eres un buen pastor. Pastoréalo, alcánzalo con tu callado. Ten misericordia de ellos. Sé tú el pastor de ellos también, te pido. Usted ora ya por la salvación de su familia, de sus amigos. Y tantas cosas que usted podría orar ahí, mi hermano. Y solamente estamos aquí. Yo a mi pastor nada me faltará. Señor, gracias porque nada me ha faltado. Te pido por provisión, por sustento. Tú eres el buen pastor que diriges las ovejas hacia el alimento. Tú eres el buen pastor que me hace descansar, que junto a aguas de reposo, o sea, me llevas. ¿Tú sabes cuál es la imagen? Un pastor conduciendo a las ovejas a unas aguas que están tranquilas, a donde ellas puedan ir a comer, a descansar, a tomar agua en ese lugar, mientras Él la protege. Esa es la imagen que Él tiene. Señor, gracias por esa provisión. Usted puede orar ahí largo rato por eso. Número 4. ¿Me revela el texto algo acerca de lo cual yo debería tener una actitud nueva? Por ejemplo, leer este texto, conocer de Dios, que Él es el pastor con todos esos atributos, me lleva de alguna manera a cambiar mi forma de ver la vida, las cosas. ¿Cómo?
Ser más dependiente de Él. Ser agradecido. Ser agradecido. Tener esperanza y gozo y responder en amor. Esperanza, gozo en ese buen pastor y responder en amor. Debe cambiar mi actitud. La forma de yo ver las cosas hoy. La forma de yo ver la vida cuando me hallen en el verso 4. En el valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte que representa el peligro. Cuando aún mi vida está inminentemente en peligro. Pero en ese momento no temeré mal alguno. ¿Por qué? Miren la idea. Es una idea hermosa, de hecho. ¿Por qué no tiene miedo? Porque tú estás conmigo, Dios. Eso es lo que Él dice. Y eso no lo puedes llevar tú a una aplicación en tu vida cuando te enteras de una noticia muy difícil, cuando te das contra la pared. Y tú puedes decir, Señor, hoy no voy a temer porque tú estás conmigo. Tú lo estás aplicando ahí. Este texto está verdad. Tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, no tengo por qué temer. ¿Por qué? Él empezó en el verso 1. Porque tú eres el buen pastor. Y si tú eres el buen pastor, nada me falta. Aunque esté allí, en el valle de sombra de muerte. Número 5. Me revela el texto algo sobre lo que debería tomar una decisión. Eso ya es una forma más personal, pero usted puede, por ejemplo, decir, oye, yo tengo que confiar más en Dios. Yo leo este texto y digo, oye, perdóname, Señor, porque yo muchas veces no confío en ti como debo hacerlo. No confío en que tú eres ese buen pastor proveedor, que me cuida, que me protege. Y eso debe llevarme a tomar una decisión particular, en este caso, de crecer en mi confianza en el Señor, de crecer en fe. Y número 6. Me revela el texto algo que yo debería hacer por Cristo, por otros o por mí mismo. ¿Usted cree? Para finalizar, esa última pregunta. Cuando usted leyó el Salmo 23, usted lo realizó, y no hemos visto todas las verdades, pero el ejercicio es para que usted lo haga. No solamente con este texto, sino con cualquier texto que usted esté estudiando. Pero hay algo que en este texto que me lleva a hacer algo por Cristo, por otros, por mí mismo. Esta vida del buen pastor como que no pensaba. Así es, amén. De hecho, mientras estaba finalizando esta pregunta, iba a hacer la conexión para ayudarlos con lo que tú dijiste ahorita. Cuando tú dijiste, oye, pues yo oraría por eso, para que sea buen pastor de ellos también. Oye, estas ideas que yo puedo hacer por otros. Oye, orar para que, primero que Dios me permita abrir esa puerta para yo hablar de este buen pastor. Para que ese buen pastor alcance a estas personas y ellas tengan un pastor y no estén descarriadas. Pero qué mejor noticia tú le puedes llevar a una persona que esa, el Evangelio. La verdad de que el buen pastor dio su vida por las ovejas. ¿Qué mejor noticia que esa? ¿Qué otra cosa mayor tú puedes hacer por otra persona que esa? Darle la noticia del Evangelio, de que no tiene que estar descarriado toda su vida, de que hay un buen pastor que la puede guiar, que la puede cuidar, amar, proteger. No tienes que estar allá en el mundo, descarriándote, viviendo según el mundo. Hay un buen pastor que puede proveer todo esto que está aquí en Salmo 23. Y en la idea general de un buen pastor que aparece en la Biblia. Así que, mi hermano, esto es una pregunta guía que usted puede tener para animarse a aplicar el texto. ¿Ven cómo vamos a terminar hoy? Yo le invito a que alguno de ustedes ore, finalizando la clase, para ya terminar esta clase de hoy. Pero que ore particularmente buscando aplicar la verdad de este Salmo 23. Según los principios que fuimos viendo, más o menos siguiendo esta guía de preguntas, la idea general sobre lo que estamos viendo. Ahora, mi hermano. Amén. Padre, estamos aquí. Gracias, Señor. Sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro guardador, nuestro proveedor. Y en muchas situaciones y eventos que enfrentamos en nuestra vida, se puede dar una dinámica donde olvidemos todo esto que es para nosotros. A veces las situaciones, Señor, nos abaten
y nos hace quitar la mirada de Dios. La palabra dice, mirad a mí, sensato, todo obtenido de la tierra. Y poner la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ayúdanos, Señor, en cada parte de nuestras vidas y de aquellas situaciones que enfrentamos a través de nuestro peregrinar cristiano y ejercicio, podamos poner la mirada en ti, confiar en tu palabra. Y como se nos acaba, Señor, de traer la exhortación en esta noche, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores por el camino. Que tu palabra se haga real en nuestras vidas, aún cuando estemos pasando por esos momentos duros. Que sea tu palabra nuestra brújula. Que sea tu palabra fortaleza, nuestra confianza, Señor. Que de la misma forma que David vio a Jehová y no vio a Goliat, podamos poner nuestra mirada solo en ti y no en las circunstancias. Que podamos poner nuestra vista en tu palabra y nuestro corazón en ella, confiando, haciendo la parte de nuestras vidas, Señor, siendo hacedores de ella, para que podamos, Señor, a través de todas las situaciones que pasemos en este mundo, honrarte a través de tu palabra, pero también a través de las decisiones que tomamos para sostenernos y mantenernos. Tu palabra sea, Señor, nuestro alimento, Señor, nuestra agua, Señor, sea siempre nuestro sustento. Perdónanos, Dios, cuando la descuidamos. Perdónanos, Dios, cuando la leemos de carrerilla, Señor. Perdónanos, Dios, cuando no nos detenemos a pensarla, a meditarla, a llevarla al corazón. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella, a ser la parte de nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Damos gracias.